Antes de empezar, es importante entender que el concepto de la relación entre el campo eléctrico y el potencial eléctrico son dos conceptos muy relacionados entre sí, ya que el campo eléctrico describe cómo actúa una fuerza sobre una carga, mientras que el potencial eléctrico se relaciona con la energía que tiene esa carga en un punto determinado. El objetivo de esta práctica fue determinar de forma experimental el voltaje de una celda y a partir de ese valor calcular el campo eléctrico producido. En cuanto al material que utilizamos, trabajamos con un recipiente de plástico transparente, una hoja cuadriculada, un multímetro, piezas de cobre y de zinc, cables caimán, una batería de 9 voltios, cinta y agua destilada. Todo este material nos permitió simular un sistema donde pudiéramos observar cómo se comporta el potencial eléctrico en el espacio. Pasando al procedimiento, primero realizamos el experimento con cobre. Colocamos 2 piezas de cobre en los extremos del recipiente y la fijamos con cinta. Después las conectamos con cables caimán en una batería de 9 volts y a un multímetro para medir el voltaje. Debajo del recipiente colocamos una hoja cuadriculada para poder guiarnos en las mediciones por centímetros. Después fuimos midiendo el voltaje en distintos puntos, avanzando centímetro por centímetro dentro del recipiente y registrando obviamente todos los datos. También es importante mencionar que las mediciones que se hicieron con el multímetro configurado en corriente directa, lo cual nos permitió obtener valores más precisos del voltaje en cada punto. Después repetimos exactamente el mismo procedimiento, pero ahora utilizando zinc en lugar de cobre. Esto lo hicimos para poder comparar cómo influye el tipo de material en el comportamiento del campo eléctrico. Ahora hablando de los resultados con cobre, en la medición vertical observamos que el voltaje iba aumentando conforme avanzábamos en distancia. Esto indica que existe una variación del potencial eléctrico a lo largo de ese eje. Con estos datos pudimos calcular el campo eléctrico obteniendo un valor aproximado de 87.14 volts por metro. Esto nos muestra que hay un campo significativo en el potencial. En cambio, en la medición horizontal, los valores del voltaje se mantuvieron casi constantes, es decir, no hubo mucha variación, por lo que el campo eléctrico fue mucho menor, aproximadamente de 1.42 volts por metro. Esto es importante de mencionar porque demuestra que el campo eléctrico no depende solo del voltaje, sino de cómo cambia ese voltaje en el espacio. Con los resultados del zinc observamos un comportamiento similar, pero con valores diferentes. En la medición vertical, el voltaje aumentó más que en el cobre, lo que dio como resultado un campo eléctrico mayor de aproximadamente 98.57 volts por metro. Mientras que en la medición horizontal, nuevamente los cambios fueron pequeños, obteniendo un campo eléctrico de alrededor de 4.28 por metro. Esto nos permitió concluir que el material influye en la magnitud del campo eléctrico, aunque la relación general entre campo y potencial se mantiene igual. Todos estos resultados confirman que el campo eléctrico está directamente relacionado con la variación del potencial eléctrico, ya que cuando el potencial cambia rápidamente, el campo es más intenso, y cuando el potencial se mantiene constante, el campo es prácticamente nulo. En las conclusiones pudimos entender que el campo eléctrico depende de la diferencia de potencial, así como de la distancia y la distribución de las cargas. También observamos que el campo eléctrico siempre apunta hacia donde el potencial disminuye, lo cual es característica fundamental en este tipo de fenómenos. También en nuestro experimento se pudo identificar que el zinc actuó como un ánodo y el cobre como un cátodo, lo cual influye en la dirección del flujo de carga y en la formación del campo eléctrico.
Esta práctica nos ayuda a comprender mejor estos conceptos, no solo de manera teórica, sino también de forma experimental, lo cual facilita mucho pues más su entendimiento.